A todos los pastores, seminaristas y santos presentes en el seminario en línea de Shincheonji del Testimonio sobre la Revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, mucho gusto. Yo seré su anfitrión, Lee Yong-sik, de la tribu de Matías de Shincheonji Iglesia de Jesús. Primero, a nuestro Padre Dios que nos ha permitido volvernos uno con la palabra hoy, le damos todo el agradecimiento y la gloria. También a todos los que están presentes en el seminario en línea de Shincheonji, le queremos sinceramente agradecer. Actualmente creyentes de todo el mundo están escuchando la palabra revelada de Shincheonji, usando las 6 interrogantes, y están mostrando gran interés y están muy alegres, y se están volviendo uno con la palabra de verdad. Hay solo un Dios y una Biblia. Por medio de la palabra que es testificada, espero que sea un tiempo preciado en el que reciba gracia. Entonces primero estaremos comenzando en oración con un solo corazón. Padre Dios, le damos las gracias y le agradecemos sinceramente por su gracia de guiarnos frente a esta palabra tan preciada. También le agradecemos por permitir que los creyentes de cada país en el mundo puedan volverse uno dentro de la palabra por medio del testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. Hoy en este tiempo, muchos creyentes de todo el mundo han venido frente a la palabra en este tiempo. Le pedimos que nos dé la gracia abundantemente del cielo y que todos puedan percibir los misterios del reino de los cielos y que sea un tiempo apreciado en donde dentro de la palabra se vuelvan uno. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó. Amén. Hoy se estará testificando la lección 10 titulada La segunda venida del Señor y las señales del tiempo del fin. Estaremos viendo acerca del tiempo de la segunda venida del Señor, donde Jesús regresa, y cuáles son las señales del tiempo del fin. Y también veremos qué tipo de caminar de fe debemos hacer. Espero que sea un tiempo preciado en el cual pueda percibir esto por medio de la palabra. Entonces, estaremos recibiendo al instructor Che Mu-kyom de la iglesia de Cheongju de la tribu de Matías. A todos los pastores, estudiantes de teología y miembros de congregación del mundo que tienen su esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, es un gusto. Yo soy Mu Kyom-jae, el instructor encargado de la iglesia Cheongju de la tribu de Matías de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Les quiero dar una bienvenida sincera a todos los que están presentes en el seminario en línea Testimonio Revelado del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo de Shincheonji. La palabra que estaremos viendo el día de hoy es la lección número 10 de Intermedio, la segunda venida de Jesús y las señales del fin del siglo. La palabra de referencia es el contenido de Mateo capítulo 24 y Juan capítulo 8. Espero que hoy tengan un tiempo de bendición al percibir ciertamente, por medio de la palabra de hoy, la voluntad de Dios y Jesús que ocurren en el tiempo de la segunda venida del Señor. Antes de ver Mateo capítulo 24, la palabra de referencia, estaremos viendo su relación con Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 está hablando del evento que sucedió en Jerusalén físico durante la primera venida. Sin embargo, Mateo capítulo 24 está hablando de los eventos de la segunda venida y el siglo del fin que se dieron a conocer antes. La destrucción de la denominación del pueblo escogido, o sea, Jerusalén espiritual. Entonces, estaremos a Mateo capítulo 24 y conozcamos uno por uno. Primero, si vemos el verso 1 al 3, sale el motivo de por qué Jesús habló acerca de Mateo capítulo 24. En el verso 1, cuando Jesús salió del templo e iba, los discípulos estaban mostrando los edificios del templo. Dice
que este templo de Jerusalén fue construido por aproximadamente 46 años. Sin embargo, Jesús dijo lo opuesto, que este templo se derribaría, que este templo de Jerusalén que veían no quedaría piedra sobre piedra y sería todo derribado. Los discípulos de Jesús que escucharon esto al reunirse en el monte de los olivos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos se encuentra en el contenido desde el verso 4. ¿Qué fue lo primero que les respondió? Les dijo que tuvieron cuidado de no ser engañados. La razón de esto es porque cuando viene el fin del siglo, muchos llegarán en el nombre de Jesús y engañarán a muchas personas diciendo que son el Cristo. Pero dice que aunque es necesario que todo esto acontezca, que aún no es el fin, ya que habrá conflicto y pleito nación contra nación y reino contra reino, diciendo que acontece la guerra cuando está la plaga. Como dice nación contra nación, no es una pelea dentro de una nación, pero es una pelea de dos naciones. Ya que está respondiendo acerca del templo de Jerusalén, una de las naciones es la nación de Dios, Jerusalén. Este Jerusalén se refiere al tabernáculo de los creyentes, la denominación que pertenece a Dios. Entonces, ¿cuál será la otra nación que pelea con la nación de Dios, Jerusalén? La nación que pelea con Jerusalén es la nación de Satanás, o sea, la denominación de Satanás. ¿Cómo se referirá esta nación y pueblo que pertenece a Satanás en la Biblia? Podemos saber si vemos contra quién peleó la nación de Dios Jerusalén en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. Peleó con la nación de la Babilonia. ¿No es así? En el tiempo del Antiguo Testamento, la nación de Dios, Jerusalén, fue cautiva y destruida por Babilonia. Tomando prestado esta nación del mundo, refirió a la denominación que pertenece al diablo, que fue en contra y levantó una guerra contra Jerusalén. La denominación que pertenece a Dios en los tiempos de la segunda venida del Señor, como la Babilonia. Aunque Mateo capítulo 24 no está escrito cuál nación es, se puede conocer por medio de Apocalipsis, en donde está escrito en detalle los eventos del tiempo de la segunda venida del Señor. Si vemos en Apocalipsis capítulo 13, sale el tabernáculo, o sea, el cielo. Porque es la nación de Dios, se expresa como el cielo. Este lugar fue Jerusalén. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos entró a este lugar y peleó y venció a los santos, conquistándolos. Los santos que están en ese tabernáculo, o sea, el cielo, en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, se menciona que son la nación de Dios Jerusalén. Y en Apocalipsis capítulo 17, a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que entra aquí, se le menciona como Babilonia. Actualmente tenemos esta noticia triste de cómo una nación y otra nación de este mundo están en guerra. Sin embargo, así como miramos nuestro pasaje principal en Mateo capítulo 24, la guerra de la segunda venida es acerca de la organización de Dios Jerusalén y la denominación del diablo la Babilonia. No es guerra con bombas atómicas o pistolas, sino que es una guerra de doctrinas y de la religión espiritual. Dijo que hubo hambres y terremotos en varios lugares.
Debido a que Jerusalén fue capturada en la guerra con Babilonia, era imposible predicar la palabra de Dios, que es hambre espiritual sin la palabra de Dios. También dijo que hay un terremoto espiritual porque se estremecen los corazones de las personas como la tierra. Se dijo que todo esto era el comienzo de un desastre. ¿No es así? En aquel tiempo, dice, que los entregarán a tribulación y los matarán. También habrá cosas en los que la gente de Jerusalén se agarran unos a otros y los entregarán al lugar donde los matan. Puede ver cuán corrupta era Jerusalén. Se dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y el amor de muchos se enfriarán a causa de la iniquidad. El que persevere hasta el fin será salvo. Si estas cosas le suceden a Jerusalén, ¿quién perecerá? ¿Será destruida la corrupta Jerusalén? Entonces, ¿quién ganará? El adversario, Babilonia, el reino del diablo, vencerá. Al final, Jerusalén, el reino de Dios, será derrotada en la batalla contra Babilonia y no quedará piedra sobre ella, sino que todo será destruido. Dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si cambiamos este verso, significa que nada como esta sucederá a menos que se predique todo el mundo. Estas son las palabras de las profecías que se cumplirán y terminarán cuando sean predicadas en todo el mundo. ¿Y qué es lo que se terminará? Lo que se termina no es Jerusalén, no es el término de este mundo, sino que la organización de Dios, que es la Jerusalén, tendrá su fin. La guerra, este mundo, lo conocen como que si fuese una guerra física y malinterpretan como que si fuese de este mundo. Sin embargo, podemos ver que es el templo de la Jerusalén que se destruye. Si esto es lo que sucede, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahora estaremos viendo los siguientes versos. Del verso 15 hasta la 16 lo estaremos leyéndolo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo que el profeta Daniel había dicho, en el lugar santo la abominación desoladora se para. El lugar santo es el templo de Dios, que se refiere a Jerusalén. Y la abominación desoladora se refiere a la Babilonia que ha destruido a Jerusalén. Si la abominación desoladora se ha parado, se refiere que los destructores han ganado y esta es la razón que se han parado en el lugar santo. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que debe de hacer? Así es, debemos de huir a los montes. Mateo capítulo 24, verso 37, Lucas capítulo 17, verso 26 hasta la 30, dice que la segunda venida es como los tiempos de Noé y Lot. En los tiempos de Noé, esa arca, al estar en el monte de Ararat, pudo recibir la salvación. En los tiempos de Lot, cuando está el juicio con fuego, también se dice que se tiene que huir a los montes. Entonces, ¿no será que en los tiempos de la segunda venida uno debe de huir a los montes para la salvación? Este monte es el monte de la salvación y el refugio. Nosotros debemos de saber qué monte es este y en dónde es que está para poder huir. ¿Será que este monte es el monte más alto del mundo, que es el Everest? Debemos de buscarlo en las Escrituras. Al ir al monte de Sión,
está el trono de Dios, está Jesús, y se han reunido a la familia de Dios. El monte que debemos de huir en la segunda venida es el monte de Sión. Así como en el lugar santo, Jerusalén, la abominación desoladora, que es la Babilonia, no es una nación de este mundo físico. Este monte no es un monte físico. En Isaías capítulo 60, verso 14, al pastor de Dios es llamado como Sión. En Zacarías capítulo 2, verso 7, los quienes salieron de la Babilonia los llaman Sión. Donde Dios está, los quienes salen son el nuevo pueblo y la nueva nación de Dios. Además, lo que Jesús había dicho, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí, cuando dice que está en la azotea, ¿dónde se está refiriendo? Cuando miramos arriba, ¿qué es lo que miramos? ¿No es el cielo? Así que los quienes pertenecen al cielo, en la casa está la abominación desoladora, nos está diciendo que no bajemos donde están esos destructores. Por eso el que está arriba en la azotea, debemos de salirnos y ser ese nuevo pueblo de Dios para ser sometidos del lado de la organización de Dios. Y lo que está dentro de la casa es el vino de furor de la fornicación, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y en este día dice, ay de los que estén encintas y las que crían en aquellos días. ¿Quién dará a luz al niño y quién criará? Es fácil de entender si consideramos lo que dijo el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 3, verso 2, vemos que Pablo da beber leche. Pablo no es una mujer. Entonces, ¿cómo puede dar leche? Gálatas capítulo 4, verso 19, nos dice que Pablo sufre dolores de parto. Obviamente Pablo es hombre. ¿Cómo podría pasar por el dolor de dar a luz? No es carnal ni físico, sino espiritual. Criar significa alimentarnos con leche espiritual, el alimento del espíritu, que es la palabra de Dios. Además, así como una mujer recibe semilla de un hombre y da a luz un niño, un pastor recibe la semilla de la palabra de Dios y da a luz y cría a los santos. Las que están encintas y las que dan leche son todos los pastores de Jerusalén. Los pastores de Jerusalén habían perdido la batalla contra Babilonia y el enemigo estaba ahí, así que estaban tristes. Dicen que debemos orar para que nuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Eso significa que debemos permanecer despiertos sin cesar, como en invierno y en el día de reposo, y huir de los destructores. Dice que en aquel tiempo habla gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿No es así? La creación del mundo aquí se refiere al momento en que se creó Jerusalén. Después de la creación del mundo, queriendo decir, después de la creación de Jerusalén. Jerusalén fue destruida por los destructores, llevándolos consigo tanto la nación como los santos, por lo que no ha habido una tribulación tan grande. Dice que si estos días no son acortados, nadie sería salvo. Se refiere al periodo durante el cual Jerusalén fue destruida por Babilonia. En el Antiguo Testamento,
Jerusalén fue destruida por la Babilonia por 70 años. Sin embargo, cuando el Señor regrese, cuando se cumpla el Nuevo Testamento, el periodo de la destrucción se acortará. Así como está en el contenido de nuestro pasaje principal en Apocalipsis capítulo 13, podemos ver que esos días fueron acortados por 42 meses. De la misma manera, la razón que fueron acortados esos tiempos de los destructores de la destrucción es para los elegidos puedan recibir la salvación en carne. Y después lo que nos está diciendo son palabras de advertencia. Cuando dice que el Cristo está acá o allá, nos está diciendo que no tengamos fe en eso. ¿Por qué? Porque hay falsos cristos y falsos profetas, porque si es posible, quieren engañar hasta los elegidos. Así que podemos ver, si Cristo dice que está en el aposento o en el desierto, nos está diciendo que no creamos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor será como el relámpago. Si Jesús viene en carne, ¿será que va a poder venir como que si fuese un relámpago de acá y de allá rápidamente? En la Biblia nos está diciendo que el movimiento de los espíritus es rápido y en la segunda venida, como Jesús viene de nuevo en espíritu, vendrá como relámpago. Si dicen que la carne de Jesús está acá o allá, nos está diciendo que no seamos engañados. Después estaremos leyendo el verso 29 hasta la 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A través de estas tribulaciones podemos ver que el sol, luna y estrellas se oscurecen y podemos ver que caen. Ahora podemos ver que este contenido se está refiriendo al sol, luna y estrellas literales que se oscurecen y se caen. Entonces, no existiría nada en este mundo. Aquí, sol, luna y estrellas presta para explicar las cosas espirituales. Cuando miramos en Génesis capítulo 37, verso 9 hasta la 11, la familia de Jacob, el pueblo de Dios, es expresado como sol, luna y estrellas. En nuestro pasaje principal, el cielo que es destruido es el tabernáculo del cielo de Jerusalén, y en la segunda venida podemos ver que el pueblo de Jerusalén es expresado como sol, luna y estrellas. Sol, luna y estrellas se oscurecen y no dan su luz. Podemos ver que los pastores de Jerusalén y los evangelistas son destruidos y no pueden testificar la palabra de Dios como la luz. Además, los que estaban en el lado de Dios, del cielo, son parte ahora de los destructores. Por eso han caído del cielo hacia la tierra. Así que el término no es el término de este mundo, sino que de la Jerusalén. Y a eso se refiere el fin del mundo. Al empezar Mateo capítulo 24, cuando se habla acerca cuáles son las señales de la venida, los discípulos le habían preguntado, si Jesús viene, entonces tiene que haber señales. Y ahí es cuando es nación contra nación y reino contra reino irán. La organización de Dios, la Jerusalén, y la organización del diablo, que es la Babilonia, en la guerra entre ambos, y fueron destruidos. Tiene que suceder esto, así es que Jesús puede venir. Así que
Cuando se oscurecen sol, luna y estrellas, y después que se oscurezcan y se caigan, Jesús viene en una nube con gran poder y autoridad. Junto con el sonido de la trompeta, vendrá con los ángeles y los seleccionados los reunirá de un extremo al otro. Entonces, ¿cuál será la razón que el ángel reunirá a los seleccionados? Cuando miramos en Mateo capítulo 13, la semilla que fue sembrada en la primera venida, esos primicias que fueron ahora criadas, podemos ver en Apocalipsis capítulo 14 son cosechados y en Apocalipsis capítulo 7 son sellados y son parte de las 12 tribus que son creadas. Y en Mateo capítulo 8, verso 11 hasta la 12, los quienes no fueron cosechados son el pueblo, los hijos del reino. Y los que son cosechados son los que pueden sentarse en el reino de los cielos porque fueron traídos del norte, sur, este y oeste. Entonces podemos ver, está la Jerusalén que es destruida y está esa Babilonia que entra a esa Jerusalén y después de esos eventos es cuando se hace el trabajo de la cosecha, empieza a hacer el trabajo del sellamiento para que se pueda crear el nuevo pueblo, la nueva nación y las 12 tribus. Todo esto nos está diciendo que se cumplirá en esta generación. Y si todo se desaparece, la palabra de Jesús no se desaparecerá. Así que las profecías de Mateo capítulo 24 podemos ver que se cumplirá sí o sí. Sin embargo, en ese día y la hora nos está diciendo que nadie lo sabrá. Solamente Dios es que conoce este tiempo. A todos los creyentes que tienen esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, tenemos que estar siempre constantemente despiertos, reflejarme con esta palabra y conocer quién soy yo dentro de las Escrituras y si yo soy creado de acuerdo a las Escrituras, ¿no es así? Entonces, si ese es el caso, ¿cómo nos tenemos que reflejar? Cuando miramos ahora el siguiente contenido, es lo que nosotros podemos entender. Están dos personas en el campo. Uno es llevado y el otro es dejado. Además, están las dos mujeres. Uno es llevado y otro es dejada. Podemos ver, cuando se hace el trabajo de la cosecha y los lleva, hay personas y entidades que son llevados. ¿Por qué? Porque han nacido con la semilla de Dios y han sido cosechados. Y los que son dejados es porque han nacido con la semilla del diablo y esa es la razón que no son cosechados. Nosotros, ¿qué palabra será que se nos tiene que aplicar a nosotros? Nosotros constantemente tenemos que estar despiertos, ser cosechados, ser parte del pueblo nuevo y la nación de Dios. Ahora, estaremos leyendo el verso 45 hasta la 47. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por último, Jesús había dicho que tenemos que ser el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y le está diciendo que ese dueño le va a dar todos sus bienes que le pondrá. Ahora, ¿quién es ese siervo? ¿Y a quién se está refiriendo ese siervo fiel y prudente que da ese alimento a su debido tiempo? El tiempo es el fin del siglo, cuando la Jerusalén es siendo destruida y cuando es el tiempo de la cosecha. Mateo capítulo 24 podemos ver cuando Jesús estaba en esta tierra, son las palabras que él había dicho, que eran las profecías que se cumplirán en la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 13 son los eventos que se cumplen cuando aparece el Apocalipsis. Mateo 24 o Apocalipsis capítulo 13
Ambos se están hablando del tabernáculo de Dios en Jerusalén que son destruidas. El alimento que se da a su debido tiempo es el alimento del Espíritu. Y Mateo capítulo 24 podemos ver el alimento que uno tiene que comer en Mateo 24 es y son las palabras de Mateo 24. Sin embargo, el alimento que nosotros tenemos que comer sobre la segunda venida y en Apocalipsis es el libro de Apocalipsis, que son los 4 evangelios y el cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis. La palabra de profecía y su cumplimiento. Y testificarlo. Este es el alimento que nosotros tenemos que comer. Y ese fiel, siervo fiel y prudente. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, podemos ver que Jesús le da al que venciere el maná escondido. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 10, el que come ese libro abierto y se lo da a todo el mundo, es un pastor que es Juan, que es llamado como el nuevo Juan. Él es el siervo fiel y prudente, el que da ese alimento a su debido tiempo. Ahora podemos ver que Jesús le va a dar todos sus bienes a este pastor. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, en el nombre de Dios y en el nombre de Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús, dice que les va a escribir sobre el que venciere. En la primera venida podemos ver, así como Dios le había dado todo a Jesús, en la segunda venida Jesús le va a dar todo al que venciere. Este pastor es el pastor prometido del Nuevo Testamento. Las personas de la segunda venida tienen que encontrarse a este pastor prometido para poder comer ese alimento de Dios, que es el alimento a su debido tiempo, para poder obtener la vida eterna en el reino de los cielos, ¿no es así? Sin embargo, podemos ver que el alimento del diablo, que es el vino de furor de la fornicación, la gente está embriagada. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 18, las naciones están embriagadas con el vino de furor de la fornicación y han fornicado con el diablo. Están tan embriagados y son parte de la organización del diablo. ¿Y en dónde será que ellos irán? Claro, van al infierno. Sin embargo, ellos, porque están tan embriagados, ni saben en dónde es que van. Y aunque se les esté testificado la palabra de verdad, no lo reciben y a lo contrario, quieren matar y perseguir. Y es exactamente como la primera venida. Cuando miramos en Juan capítulo 8, verso 44 hasta la 45, le hablo a todos juntos para poder verificarlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En la primera venida, Jesús, podemos ver, había testificado el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que eso era la palabra revelada a las iglesias tradicionales. Sin embargo, los judíos, que tienen que comer ahora ese alimento a su debido tiempo, que era la verdad, la palabra de Dios, no lo habían escuchado y solo hablaban de lo suyo y la mentira. Por eso Jesús les testificaba que su padre era el diablo. Así que, aunque se le está testificando la verdad, no le creían, perseguían a Jesús, iban contra, hasta lo querían matar. De la misma manera, en Mateo capítulo 24, cuando se cumple en la segunda venida, el pastor prometido testifica la palabra revelada, que es el cumplimiento del libro de Apocalipsis, y lo testifica a las iglesias tradicionales. Eso es el alimento a su debido tiempo que tenemos que comer en la segunda venida. Sin embargo, no escuchan esa palabra, solo dicen mentira, persiguen y hasta quieren matar.
podemos ver que su padre, ¿quién es? Las iglesias tradicionales de la segunda venida se dicen que son el pueblo, no son cosechados. ¿Y qué es lo que dicen? Hasta dicen alto a los cosechadores. Persiguen y van contra. Se le está diciendo ese cumplimiento del Nuevo Testamento y no lo quieren escuchar y lo sacan, hasta los ponen en las cárceles, hasta haciendo educación coercitiva que han muerto hasta 4 santos. Y podemos ver eso en Juan capítulo 16, Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 25, que la nueva nación, las 12 tribus, están recibiendo la persecución. En cada era podemos ver los quienes persiguen, ¿qué organización son? Y los quienes reciben la persecución, ¿de qué organización son? Aproximadamente hace 2000 años, la iglesia de los judíos perseguían a Jesús y hoy en día también, ¿qué hacen? Persiguen la nueva nación, las 12 tribus. ¿Será que yo persigo o será que yo recibo la persecución? ¿Será que estoy cosechado o será que no soy cosechado? Tenemos que reflejarnos con las palabras de Jesús. Además, hoy en día, el pastor prometido, el vencedor, la nación nueva y el pueblo nuevo no va a ser destruido, sino que terminará a los destructores y será una nación eterna de Dios. A través de las Escrituras, el pastor prometido y la nación prometida de Dios. Espero que usted sea esta entidad que busque. Le organizaré otra vez la palabra. En Mateo capítulo 23 podemos ver que en la primera venida se hablaba sobre la Jerusalén y en Mateo capítulo 24 se habla sobre la segunda venida de Jerusalén. Los eventos de Apocalipsis podemos ver que está la nación de Dios, Jerusalén, y la nación del diablo, la Babilonia, que ambos están haciendo una guerra. Jerusalén es destruida, por eso nos está diciendo que tenemos que huir a los montes para recibir la salvación. Este monte es la nación nueva y el pueblo nuevo, las 12 tribus. Ahí es cuando aparece el siervo fiel y prudente que da el alimento a su debido tiempo. Así que nosotros, el pastor prometido del Nuevo Testamento, el vencedor, el nuevo Juan, tenemos que buscarlo para ser cosechados y comer ese alimento a su debido tiempo. No ser como las iglesias antiguas que persiguen y no conocen la verdad. Tenemos que saber quién soy yo dentro de las Escrituras y será que yo soy creado de acuerdo a las Escrituras. La próxima estará otro instructor que testificará mejor que yo, que estaremos viendo Mateo capítulo 25, que es la lección número 11 de la lección intermedio sobre el banquete de bodas del Cordero, la lámpara y el aceite. Y con un corazón ansioso, estaremos viendo ahora la próxima vez. Y por último, nosotros dentro de Dios y de Jesús somos uno. Con ese significado, estaremos diciendo We are one y terminaremos. Nosotros, sin importar el lenguaje, religión, trascendiendo todo, somos uno en Dios. We are one. Y estaremos terminando en una oración. Padre, le agradecemos sinceramente en este momento a todos los pastores que están en este mundo y a todos los estudiantes de la Escuela de Teología, además a todos los creyentes que creen en Dios y en Jesús, están escuchando este seminario en línea de Shincheonji y nos has guiado y le agradecemos sinceramente por esa gracia. Estamos viendo a través de cada capítulo del Antiguo y el Nuevo Testamento, viéndolo y testificándolo con los interrogantes, que tengamos los ojos y los oídos y el corazón para percibir, para ser guiados con la palabra revelada
e ir todos a la nación de Dios. Y hasta el tiempo que nos reunimos, le pido, Padre, que nos protejas físicamente y espiritualmente, y le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar hasta el final. ¿Ustedes saben qué representan las bodas con el Cordero? ¿Y saben cuándo y dónde se lleva a cabo esta boda? ¿Y han preparado la lámpara y el aceite? ¿Quiénes son ustedes de acuerdo a la Biblia? ¿Son aquellos que se casan con el diablo en Apocalipsis capítulo 18? ¿O son aquellos que se casan con el Cordero en Apocalipsis capítulo 19? Tal como vieron en el video, la próxima vez se estará testificando la lección 11, Mateo capítulo 25, el banquete de bodas del Cordero, la lámpara y el aceite. Será a la misma hora que hoy, a las 10 de la mañana. El seminario en línea de Shincheonji, del testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, está siendo publicada simultáneamente hacia todo el mundo en 24 idiomas por medio del canal oficial de Shincheonji. Además de las diferentes denominaciones en el mundo, muchos desean volverse uno con Shincheonji. Estamos escuchando este tipo de buenas nuevas. Espero que puedan estar presentes en el próximo seminario y que podamos profundizar nuestra percepción. Si aparte de las palabras que escucharon hoy tienen más curiosidad acerca de la palabra de Shincheonji, Iglesia de Jesús, o si tienen preguntas, por favor comuníquese con uno de los números de cada tribu en pantalla. Le estaremos guiando detalladamente y amablemente en este tiempo. Ahora estaremos concluyendo con el Padre Nuestro y estaremos concluyendo con el seminario. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sinceramente le agradecemos a toda la familia de Dios que estuvo junto con nosotros en este tiempo.